En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. El miércoles es como un vaso que puede estar medio lleno o medio vacío. Todo depende de cómo lo mires. Puede que la semana acabe de empezar o que esta semana esté a punto de terminar. Así encaramos estas proyecciones de hoy, miércoles. No esos miércoles que decimos, ¿qué miércoles de miércoles? No, porque hoy es un día espectacular, así que ponele onda, el clima es casi primaveral, tenemos una semana y un fin de semana que también va a acompañar, casi primaveral, y para mala onda, ¿vio? ¿Qué sé yo, viste? Tenés todo el día, te van a llenar de noticias, te van a ametrallar con cualquier tipo de titular o noticia negativa, desde todos lados, así que feliz miércoles para todos. Como te dije, terminando o empezando tu semana, no lo olvides, depende de vos ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. ¿De qué temas vamos a estar hablando? Y prácticamente los temas de los que vamos a estar hablando son tres, ¿no es cierto? Tres temitas: las negociaciones de Duhovne con el Fondo Monetario Internacional, Macri en la reunión de la Unión Industrial y la clasificación de Del Potro a semifinales del US Open. En eso vamos a tener a nuestro experto en tenis hoy con una columna espectacular que seguramente nos va a dar todos los detalles y también nos va a contar contra quién juega la Torre de San Luis la semifinal el día viernes. Porque estuvo viendo hasta las 4 de la mañana el partido que definió, ¿no es cierto?, que definió, iba a ser una revancha importante en el US Open. Pero vamos a la hora, a la temperatura, a las presentaciones. Buen día, Kevin Rousseler, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge, ¿cómo le va? Hoy alacranado está, alacrán lo tiene al comediante ¡Yupi, yupi! Para poder sobrellevar quizás esta instancia de miércoles. Al menos el miércoles yo lo veo como un día gris. ¿Por qué? Porque no sabes si blanco, pensar que finaliza la semana. No. Negro similar al lunes. Buenos días, Javier Martínez. ¿Cómo va en los controles? Nuestro capo independiente, siempre independiente. Y Kevin Rousseler, que nos da la hora, la temperatura, la humedad, bueno, todo. Por supuesto, con Racing en la punta, 8 horas 10 minutos en la República Argentina, temperatura actual 13 grados 7 décimas. La térmica también 13 grados 7 décimas. Bueno, como les dije, para hablar de todo esto, vamos presentando los títulos, dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Tras el respaldo de Donald Trump, Duhovne y el fondo dijeron que hay avances para el acuerdo. En diálogo con Macri, el presidente de Estados Unidos apoyó la negociación con el fondo para un nuevo pacto. Trabajaremos juntos para fortalecer el programa argentino, señaló Christine Lagarde. Como ya lo había hecho en otras ocasiones en los últimos meses, el presidente de Estados Unidos renovó su fuerte respaldo a la gestión de Mauricio Macri luego de una conversación telefónica entre ambos. Su apoyo es clave para que el gobierno pueda cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y así poder adelantar el desembolso de fondos frescos para despejar las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina. Anoche, Christine Lagarde dijo que había habido avances en ese sentido durante la reunión que mantuvo momentos antes con el ministro de Economía, Nicolás Duhovne. Él
aval de Trump fue firme. Esta mañana hablé con el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y reafirmé el fuerte respaldo de los Estados Unidos a la Argentina durante este momento tan difícil. Confío en el liderazgo del presidente Macri y recomiendo encarecidamente apoyo su involucramiento con el fondo para fortalecer las políticas en Argentina. Apenas llegó a Washington, Duhovne se reunió con el secretario del Tesoro, con David Malpass, y luego con Lagarde, a quien le presentó las propuestas de ajuste fiscal para incluir en este acuerdo. Tras el encuentro, Lagarde expresó: hemos hecho avances durante nuestra reunión y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa argentino. Duhovne, por su parte, se mostró confiado. ¿Qué dijo Duhovne después de la reunión con Christine Lagarde? ¿Usted lo escuchó? ¿Usted no lo escuchó? ¿Lo quiere escuchar acá en proyecciones? Dale. Estas son las proyecciones, dale. Fiscal realmente mucho mejor que la que tenía, donde estamos viendo una fuerte mejora en nuestros indicadores de solvencia externa, donde estamos reduciendo fuertemente nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces, muchos de los problemas que está mirando el mercado los está viendo, digamos, con el espejo retrovisor, porque Argentina hoy está dando progresos muy, muy fuertes en materia fiscal, en materia de adaptarse al nuevo contexto de financiamiento externo, y también tenemos que tener paciencia porque va a tardar en reflejarse eso en los indicadores financieros. ¿Usted no puede precisar qué es lo que está pidiendo Argentina, el desembolso de los 35 millones inmediatos? ¿Esa es la solicitud que va a llevar al board? No puedo dar precisiones. Estamos discutiendo distintos aspectos que tienen que ver con la política fiscal, monetaria y de desembolsos, pero todavía no puedo dar precisiones. El presidente Macri habló, hizo una especie de autocrítica, dijo, pensábamos que podíamos hacerlo de a poco, nos equivocamos, había que hacerlo de forma más contundente, o sea, no sería a recortes, a tratar de equiparar las cuentas. ¿Usted qué es lo que platicó y lo que discutió con Lagarde? No hablamos de eso, estamos mirando para adelante, estamos mirando cómo lograr convertir este fenomenal apoyo que hemos tenido para la Argentina y que sigue estando, ¿no? Porque la mayor parte de los fondos todavía no han sido desembolsados, para que eso pueda impactar en la vida de los argentinos de manera tal de que logramos llevar más tranquilidad financiera a la Argentina. ¿Fue buena la reunión de hoy entonces? Fue muy buena la reunión, sí, muy buena. ¿Cuál es la reunión con el estima que está el gobierno esperando, además del apoyo que obviamente nos dio el presidente Trump, algo más específico? La Argentina tiene una excelente relación bilateral con los Estados Unidos en el contexto del llamado que se produjo hoy entre el presidente Macri y el presidente Trump. Creímos conveniente también juntarnos los equipos técnicos para que estemos más en contacto en términos de las cuestiones bilaterales, de que estén al tanto de la situación de la Argentina, así que estuvimos conversando con ellos, con el equipo del subsecretario Malpass, con Steven Mnuchin, una charla muy constructiva. La última, sí, se habló de un adelanto de 29.000 millones de dólares insistentemente en varios medios, pero esto nunca fue ni ratificado ni desmentido. ¿De cuánto sería esta cantidad que el gobierno argentino busca adelantar? No podemos dar cifras en este momento, no podemos dar cifras. Esa cifra surge de los fondos que quedan por desembolsar del año 2019, 20 y 21, pero de ninguna manera podemos dar cifras en este momento cuando estamos en plena discusión con las autoridades del fondo. Muchas gracias. Gracias, chicos. En diálogo con Macri, Trump apoyó la negociación. Aguarden eso, porque Wall Street, con dudas políticas y sociales, titula hoy La Nación, dice que el anuncio de la meta del déficit cero para el 2019 no terminó de despejar las dudas que habitan en Wall Street sobre la viabilidad del programa económico argentino. Por el contrario, arraigó preocupación sobre el futuro político y social de la Argentina ante una recesión que será la más profunda de lo previsto hace más de unas semanas. Un día más, después del discurso extenso de Macri sobre la crisis y de la presentación de Duhovne, los inversores continuaban su castigo ayer a la Argentina. Del Potro se afirma en el US Open. Así es, Juan Martín del Potro. La Torre de Tandil jugó contra Isner en un encuentro que duró 3 horas y media. Se definió 6-7, 6-3, 7-6, 6-2. Las dos torres, en definitiva, del mundo se encontraron en el top 10, por supuesto, en este caso en el US Open. Los dos sacaron muy bien, pero lo que dijo Juan Martín fue: saqué muy bien en los momentos claves. Un dato acerca de la semifinal: ayer jugó Nadal contra Dominic Thiem.
Dominic Thiem también, una persona quien se encuentra también en el top 10, en este caso en el top 6. Un encuentro de casi 6 horas, Jorge. 5 horas y media. Sí, sé que usted se quedó, por eso. No, es demencial lo que duró en definitiva el encuentro. Nadal demostrando una vez más, por supuesto, su condición como uno de los mejores del mundo. Y en este caso, 5 semifinales jugaron en grandes slam Juan Martín del Potro y Nadal. Solamente una sola vez el argentino logró imponerse. ¿Sabe cuándo? En el US Open. Qué grande, o sea que estamos ahí, de vuelta, ¿eh? Volvimos a las andadas. 9 años después. Esta es la mejor superficie en la que se desempeña Juan Martín del Potro. Así que creo podría llegar a ser viable otro triunfo en un Grand Slam para un argentino. Bueno, ese partido, esa semifinal, viernes 5 de la tarde. Viernes 5 de la tarde. Horario central, tranquilos, tranquilamente se puede ver. Bueno, el presidente Macri ayer dijo, tengo claro el camino para salir de la tormenta. Volvimos a los temas meteorológicos. Durante su discurso ante la UIA también agradeció a parte de la dirigencia. En la conferencia de la UIA también estuvo el ministro Sica, que pobre, se le cayó el ascensor, tuvo todo, pero después no pasó a mayores. Pero ¿qué dijo? ¿Quiere escuchar un poquitito de lo que dijo el ministro de Producción ayer en la conferencia de la Unión Industrial? Ahí lo tenemos. Reforma fiscal. No podemos volver a lo que fue el pacto fiscal del 93, que se firmó en 93 y se suspendió en 94 y se terminó de cortar lo que fue la última reforma. Nuestros pilares básicos son seguir manteniendo la rebaja en impuesto a las ganancias, seguir manteniendo la baja en lo que es el impuesto al cheque y claramente lo que tenemos que mantener y digamos el adelantamiento del mínimo no imponible para los sectores. Lo que tenemos que trabajar fuerte es en lograr que las provincias mantengan la baja en ingresos brutos. Este año, ¿qué es lo que pasó? Muchas provincias aprovecharon esa ventana temporal entre el acuerdo fiscal y el momento que se votó la ley y aumentaron, creo que fueron 11 al tope, en especial en el tema de comercio, que era el último que entra a la baja. ¿Te acuerdas que la primera parte de la baja estaba mucho más centrado en el sector industrial? Tenemos que lograr, y en parte es clave, la rediscusión del presupuesto 2019, y ahí también el sector empresarial tiene que tener una voz. No porque tengan que ir a votar, pero tienen que forzar a que pueda haber un acuerdo rápido entre los gobernadores y el gobierno nacional para poder votar este presupuesto y que eso no implique tocar la reforma fiscal en el lado de los ingresos brutos. Bueno, muchas gracias. Vamos a... Así lo teníamos a el ministro Dante Sica, uno de los ministros que quedó con una de las carteras más potentes, ¿no? Porque ahora producción tiene también trabajo adentro, ¿no es cierto? O sea que sin duda pasa a tener un rol muy importante en la salida, en las políticas que se apliquen en la salida de este cuadro recesivo en la que entró la economía argentina. El dólar se arrima a 40 pesos y caen casi 1.000 millones las reservas. La divisa de Estados Unidos mantuvo ayer su sendero alcista pese a las ventas de 358 millones que realizó el Banco Central para acotar la suba en una jornada complicada para los mercados emergentes. Esas operaciones, sumadas a la caída de depósitos en dólares registrada en los últimos días, impactaron en las reservas. Por las retenciones, el campo aportará en el 2019 más de 5.000 millones de dólares. La recaudación trepó ayer 32,6% por el mayor ingreso de impuestos por las importaciones. Con una suba del 3,6% en agosto, prevén más de 40% de inflación para el 2018. En Brasil denuncian al candidato de Lula, a Fernando Haddad, por corrupción y lavado de dinero. Qué raro, ¿no?, que en Brasil denuncien a alguien por corrupción y lavado de dinero cerca de Lula, ¿no? Bueno, qué grande. Bueno, vamos a presentar a nuestro hombre en la Casa Rosada y vamos a ver qué temas políticos tenemos y las repercusiones políticas de todo lo que está pasando. Dale. Proyecciones en Casa de Gobierno con Luis San Martín. Hablábamos que citan a las provincias para el cierre del presupuesto, que el presupuesto recibirá a los gobernadores para dar una señal de unidad y para hablar de todos estos temas y de las repercusiones de la reunión de Christine Lagarde y Duhovne, Caputo y todas las cuestiones internas. Los saludamos a Luis San Martín, nuestro hombre en Casa Rosada. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? ¿Bien?
No, que me quieras rebautizar, te lo acepto que me quieras rebautizar, ¿eh? Bueno, ¿sabes por qué? Porque en la mente me apareció Sergio, pero bueno. No, me parece muy bien que me quieras rebautizar. Mirá que nombres artísticos uno siempre puede tener, todavía no tuve ninguno, Sergio lo puedo estar adoptando. ¿Cómo andás? Bueno, no está mal, ¿no? Es el nombre de uno de mis hermanos. Bueno, te cuento que en la Casa Rosada, por supuesto, el clima no es normal. No es normal porque evidentemente esta crisis sigue convulsionando, sin ningún lugar a duda. Hay, por un lado, te diría yo que yendo al llano, los empleados de la casa, no solo de la Rosada, sino de los ministerios. Y hay una garantía por parte del Ministerio del Interior y de algunas otras áreas también que han dicho que no se los va a tocar a los empleados. Por supuesto, aquí entra a jugar el tema de los contratados. Esto es un capítulo aparte que te estoy diciendo como para que se conozca afuera de la casa, de las puertas de la Rosada, de los ministerios, cómo es el clima interno, ¿no? Es un clima complejo, sin ningún lugar a duda, por el tema laboral. Por otro lado, la expectativa está puesta, yo te diría, más que nada, mucho más que las reuniones, la reunión que tuvo ayer Duhovne con Lagarde y las 2 semanas que van a pasar para que haya una respuesta que se descuenta positiva en la Casa Rosada, y lo descuenta así también el propio Mauricio Macri, por parte del Fondo Monetario, ¿no? No es casual la aparición de Donald Trump ayer, que ha generado, inclusive en muchos diarios, primera página, ¿no? Sin duda. Así que, bueno, esto es importante. Pero lo que más realmente tiene relieve, vos lo acabas de mencionar, que es la relación con las provincias, fundamentalmente con los gobernadores, y aquí entra a tallar también algún dirigente de la oposición, como por ejemplo Sergio Massa, que se adelanta y ya tiene conversaciones con los gobernadores. ¿Se adelanta a qué? A una posibilidad de convocatoria política por parte del presidente. Esto sería para sectores, por supuesto, fuera del kirchnerismo, ¿no? Porque el kirchnerismo ya está más preocupado por las cuestiones judiciales que otras, por lo menos hasta este momento. Pero lo importante aquí es lograr el presupuesto. Te digo que, Jorge, esto es una cuestión casi, te diría yo, vital, que se comprenda por parte de los gobernadores que el presupuesto nacional es absolutamente importante y que se tiene que aprobar en tiempo y forma, más allá del debate, por supuesto, algunos debates que ya han comenzado, porque se los ve a los gobernadores, esto no trasciende la prensa, pero muchos gobernadores van viniendo de a uno, y se reúnen con Frigerio y hay reuniones, estas son reuniones preliminares sin ningún lugar a duda, a una que va a haber seguramente con la mayoría de los gobernadores, salvo los que marcadamente no quieren participar de esto. Pero te cuento que en la Casa Rosada se los ve a la tarde, entran, salen, tienen charlas. Esto no es un gobierno que se ha encerrado en su propia crisis. El Ministerio del Interior funciona con puertas muy abiertas y esto me parece que es importante, ¿no? Lo vivimos ahí a la tarde, te diría, en forma constante. Y bueno, seguramente hoy tendremos novedades. Comentame una cosita, ¿cómo ves el gabinete después de todo esto, después de todo el run del fin de semana, que entran los nombres que salieron, que quedó este gabinete más chico pero con todos adentro, porque solo se fue Quintana, ¿no? Con ese poema budista, pero de ahí, claro, de ahí en adelante quedó la expectativa de que las cosas con los radicales no quedaron muy bien, no sé, ¿cómo lo viste eso? Mira, las cosas con los radicales no quedaron muy bien, pero nunca estuvieron demasiado bien. Claro. Fue una cuestión de cúpula siempre. Sanz que decía algo o directamente con algún gobernador, Cornejo pisa fuerte en todo esto. Pero de todas maneras, digamos, se sigue manteniendo esa situación tensa con los radicales en muchas cuestiones, porque para la Unión Cívica Radical este era un gobierno de coalición en donde tenían que tener una participación mayor. Eso, entre paréntesis, es la realidad de todo esto, ¿no? Pero en general yo te diría que hay un clima de dónde me siento, ¿no? Más o menos así. ¿A dónde me tengo que sentar yo ahora? Claro. Esto diría, digamos, un ex ministro. Todavía falta determinar roles, cargos y por supuesto, salarios. Vos imaginate que la escalera fue para hacia abajo. Imaginemos, por ejemplo, tomemos un ejemplo, el Ministerio del Interior.
a Secretaría de Trabajo. De Trabajo, perdón, dije Interior, Trabajo. Se convierte en Secretaría de Trabajo. De Triaca para abajo, digamos que el rol salarial es otro, claro. La capacidad, digamos, de ir así. ¿Qué pasa con un subsecretario, por ejemplo? Seguro. ¿A dónde va? ¿A qué le toca? Es decir, están todos ahí en una enorme expectativa. No es muy bueno lo que ha sucedido porque además no ha sido trabajado esto. Esto ha sido entre gallos y medianoche. A vos sí, a vos no. Claro. Más o menos una cuestión así. Esto se refleja en los empleados. Por supuesto, vamos a ver hasta qué punto es positivo, porque en realidad hasta este momento, ya Jorge, no se movió un pelo, nadie sacó nada de arriba de su silla. Están todos en el mismo lugar, lo único que puede llegar a considerarse como una cuestión diferente es la pseudo debilidad de Peña. Seguro. Y la potencialidad de Sica. Son los dos elementos que uno tiene que mirar en este gabinete como, digamos, datos salientes, ¿no? En lo que se refiere a la actividad política. Y por supuesto, Duhovne depende absolutamente de su gestión, pero por ahora es un hombre inamovible al frente de la economía del país. Sí, porque la estructura ya quedó del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Sí, claro, es el ministro de Economía. Claro, claro. Se volvió al viejo esquema. A lo que debió ser. Al viejo esquema. Una superestructura a veces no es tan buena, pero de todas maneras lo ves en la foto, ¿no? Una mesa muy larga ahí en el Salón Sur, por ejemplo, con toda la gente del gabinete anterior, y lo que ha sido las últimas dos reuniones, que son bastante más escuetas. De todas formas, te comento que Mauricio Macri, que tiene muy poca actividad hoy, hay una reunión de mesa chica, digamos, y en Olivos, pero el presidente va recibiendo de a uno a los ministros, a los ministros que han quedado fortalecidos y a los secretarios también, exministros. ¿Qué significa esto? Que están planificando área por área. Sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí. No sé si esto tiene que ver con el personal, si tiene que ver con los ahorros, si tiene que ver con la gestión específicamente. Hay que entender que hay muchas cuestiones que han quedado pendientes de resoluciones que todavía no se han tomado. Por ejemplo, obras públicas. ¿Qué va a pasar con las obras iniciadas, con las obras que están, digamos, proyectadas? Todo esto es realmente, Jorge, una situación muy compleja. Te hago una consulta. Yo por lo que estoy viendo acá se dice que el encuentro con los gobernadores de Macri será entre lunes y martes, que los va a recibir junto con Marcos Peña, con Duhovne y con Frigerio, que Frigerio se está reuniendo hoy con los ministros de área de las provincias de Cambiemos. Y por otro lado, ayer me informaron que hay como un Peña, o tendríamos un Peña más lavado, primero porque nombraron voceros a otros ministros, no a Peña solo, digamos, ¿no? Como la voz cantante del gobierno. ¿Y cómo queda Peña dentro de esto? Porque Peña antes era el número 2 del gobierno. ¿Ahora cómo queda el tema? No, sigue siendo el número 2 del gobierno. No nos engañemos. Para tener una idea clara, cuando en el, digamos, momento más revulsivo de la crisis, que fue el fin de semana, muchos me decían, Peña se va, no puede estar. Y yo le comentaba algo muy simple: Peña no es solo Peña. Peña es pero gran cantidad de funcionarios en cada una de las áreas del Poder Ejecutivo. Hay un Peña en cada uno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que, como se dice en política, gente de Peña está instalada en cada uno de los ministerios. Prácticamente es una estructura armada por él, y por lo tanto, si sacan a Peña y le sacan el poder que tiene, va a tener menos exposición. Eso es cierto. Ahora, entre la exposición, que puede ser más baja, y el poder, hay una diferencia. El poder lo puede llegar a tener y lo sigue teniendo. De hecho, tiene un delegado en cada una de las áreas, modificadas o no. Así que entendamos que, más allá que guste o no guste Peña, tiene una estructura propia dentro del gobierno, y me atrevería a decir que el gobierno tiene la estructura de Peña.
O sea que mucho no ha cambiado con la salida de Lopetegui y Quintana y la entrada de Ibarra, no ha cambiado mucho la pirámide decisional del gobierno, digamos. No, porque tengamos en cuenta que Ibarra es un hombre de la más estricta confianza del presidente. Sí. Y por lo tanto ha participado en muchas de las reuniones que se hacían antes, Lopetegui, Quintana, Peña y Macri. Es decir, ahora va a tener participación y cargo, pero en realidad es un hombre muy allegado y que tiene mucho peso en las decisiones. Por lo tanto, yo te diría que esta mesa más chica todavía, que es Ibarra, Peña y por supuesto el presidente, es la mesa que en este momento comanda las cosas, ¿no? No le veo tanta diferencia. Vos sabés que me parece que hay mucho maquillaje político marketing y trasladado a la prensa sobre lo que ha habido cambios en el gobierno. Está bien. Te hago una última cortita para terminar. ¿Están preocupados en la Casa Rosada por la caída de imagen del presidente, no? Mira, en ese momento están más preocupados por muchas otras cosas. Está bien. Y te puedo asegurar que están tan preocupados por otras cosas que hasta eso pasa inadvertido. Por supuesto, recordemos que a full el acelerador se comienza a apretar en verano del año que viene, ¿no? Claro, ahí lógico, sí, lógico. ya se empieza la carrera y la cosa va a ser diferente. Y esperan que para ese momento, Jorge, las cosas estén por lo menos en un llano. No en una depresión. O sea que la visión por ahora es que se ve Peña para rato, Duhovne para rato. Por ahora sí. Por ahora sí. No, Luis... lo de Peña es por ahora y por siempre. Sí. Duhovne no sabemos. Gobierno, ahora, Duhovne si hay no una sabemos. renovación y es reelecto Macri, yo no sé cómo va a ser el próximo gobierno porque hay que empezar a pensar cómo tallan aquí Rodríguez Larreta y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Claro, y una figura que está sobresaliendo mucho es Carolina Stanley, ¿no? También. Stanley tiene la gran ventaja, tiene muchas ventajas de Stanley. La primera es que trabaja. Y se ve lo que trabaja porque además está trabajando en el área más difícil, que es con la relación con las organizaciones sociales. Seguro. Y la segunda es linda y habla bien. Claro, algo que nosotros dos no tenemos, Luis, pero bueno, no importa. No. Nos postularemos pero porque los años han pasado, pero éramos los más lindos. Nos postularemos en otra vida, no tengas problema, Luis. Sí, te agradezco un montón, hablamos mañana. Un gran abrazo. Chao, abrazo grande. 8:32 en Proyecciones, momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. So live and let die. Live and let die. Accidentado el momento despertador, disfrutamos Live and Let Die, el Paul McCartney. Una diferencia, ¿no?, con respecto a la mayoría de las emisiones aquí en Proyecciones, el momento despertador. Esto ocurrió en el año 2010, Paul McCartney en la República Argentina. Nos ven en los streamings, nos ven también en YouTube. Estamos en las redes sociales muy
poblado. Muy bien acompañado, les diría. En el muy, estudio. Sí, por supuesto. Ahora después vamos a presentar todo. No solo por las personas, sino también por los complementos. Café, facturas. La verdad la estamos pasando. ¿Y qué café? Extraordinariamente bien. Le agradecemos, por supuesto, a Le Petit Mar. Por Le Petit Mar supuesto, como se todos los encuentra días. aquí en Suipacha. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Le Petit Mar, por favor? Suipacha 483, número de contacto 43220363. Tartas, sándwiches, pastas, milanesas de todo tipo. Si yo hoy quiero, ensaladas. por ejemplo, milanesa napolitana, que hoy es un día para eso. Hoy, tal? de hecho, es la especialidad del día. Pero mira qué bien. La especialidad del día. Y Como comida ya les- por peso también, ¿no? Comida por peso. Hay todo tipo de modalidad. La mejor opción para almuerzo y para desayuno. Le Petit Mar, Espectacular. 43220363. Delivery sin cargo. Aceptan todas las tarjetas, incluida también la Restaurant Card. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Las proyecciones del día. Casi menos 20. 8:39 en la República Argentina. Temperatura actual sigue estable, 13 grados, 7 décimas. Bueno, ayer uno de los temas que preocupó fue, y es, y va a seguir siendo, el tema de los saqueos. El fantasma de los saqueos. El gobierno está en alerta por algunos episodios que ha habido en las provincias y el conurbano. Gran parte de estos saqueos son mediáticos. A algunos de estos saqueos se quiere poner el clima de saqueo para crear miedo. Y hubo algunos saqueos, que yo no diría saqueos, diría más bien asaltos a supermercados, que es distinto que saqueo. Saqueo es, abre la puerta y llévate todo. Asalto es un asalto, que es distinto. Y otro fue como un intento de asalto para crear la imagen, esa imagen de barbarie que se produce durante el saqueo. Sobre todo esto habló anoche una figura que ahora en el gabinete queda como muy fuerte, que ya se habla como la posibilidad de ser la candidata a vicepresidente de una futura candidatura a reelección de Mauricio Macri. Hablo de Carolina Stanley, que así habló en el programa de Luis Majul. Bueno, ya un poquito más adelante vamos a hablar de que también se va a hacer cargo del Ministerio, de lo que era el Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud, y hay algún ruido también por eso, así que se lo voy a preguntar. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en los sectores más carenciados en la Argentina? ¿Está pasando lo que uno
puede percibir desde las redes sociales? ¿Están habiendo saqueos multitudinarios? ¿Qué está pasando? Bueno, yo quisiera diferenciar qué es lo que pasa con las redes sociales y con la instigación a la violencia, como bien decías recién, que no tiene que ver con una situación angustiante, con una situación de estar peor socialmente de muchas familias que no recurren a la violencia, que no recurren a los saqueos. Y por eso es que como gobierno el presidente ayer se paró al frente de todos los argentinos y además de anunciar medidas económicas, hizo un anuncio de una gran cantidad de medidas sociales justamente para acompañar este momento. ¿Qué medidas? Son medidas que tienen que ver con el ingreso de muchas familias, por eso decidimos dar un bono extra a la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo se paga todos los meses. Este mes de septiembre tuvo un aumento por la movilidad. ¿De cuánto es para recordarle a la gente? 1.700 pesos por chico, y durante el mes de diciembre, el 12 de diciembre para ser precisa, van a estar cobrando un extra de 1.200 pesos. Y en el mes de diciembre, además del pago por la asignación universal por hijo, van a estar cobrando un extra de 1.500 pesos. Se decidió aumentar también los planes sociales que estaban en 5.500 pasan a 5.750 y después a 6.000 pesos. Se decidió también extender lo que son los créditos ANSES, lo que era conocido como crédito Argenta, volcando 20.000 millones de pesos justamente para que todas las familias que tienen asignación por hijo, para que los jubilados puedan tener estos créditos con las tasas más bajas y no tener que recurrir a usureros que en muchos casos hay en estos barrios y se aprovechan de las familias que están atravesando una mala situación. Se trabajó mucho con el Ministerio de Producción por medidas que tienen que ver con el impacto en los precios, porque claramente lo que sufren las familias tiene que ver con la inflación, el peor impuesto para las familias más vulnerables. Entonces se fortaleció el programa de precios cuidados, se incorporaron más de 100 productos en este último tiempo y se trabaja mucho sobre lo que es la exposición, la fiscalización de todo lo que es que los productos estén, que las primeras marcas cumplan con los precios acordados. Ahora, ministra, una política seguramente, como me manifestaba la ministra Majul, muy tendiente a lo social, muy tendiente a cubrir, y dejó muy claro el tema de los saqueos, ¿no? Creo que es muy importante todo el trabajo de los trolls. Bueno, el otro día lo estábamos charlando y justamente, bueno, empezamos en la presentación, la tenemos en el estudio a Sandra Martinuzzi, analista, economista, experta en mercados internacionales, que justamente el otro día estábamos charlando con Claudio Estefano, amigo común, también hombre de la casa, sobre cuánto hoy con poca plata se mueve un clima de caos y un clima de pánico, ¿no? O sea, es como que la oposición tomó cuenta de que con poca plata es mejor poner trolls, poner Twitter y poner todo lo que hay que tener, sobre todo el micrófono en su lugar y todo eso, es muy importante, antes que poner choripán en la calle, quemar gomas y todo lo demás. ¿Qué llega más a la gente? Hoy, ¿a dónde hay que meter? Y hoy hay que meter el mensaje en la gente. Todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene el mensaje a punto de lo que puede salir en un tuit, y del tuit puede replicar en cualquier medio y crear ese clima de zozobra. ¿No es así, Sandra? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenida a Proyecciones. Hola, buen día. Bueno, sí, ya lo dijeron todo, la verdad que coincido totalmente. Es uno de los temas y creo que la ministra en esto fue claro, creo que la ministra en esto está poniendo la cosa en su lugar, una ministra que creo que tiene un cargo muy fuerte, creo que hoy por hoy concentra gran parte del poder y donde gran parte de esta red de contención que tiene que estar dándose, la va a estar dando. Hablábamos cuando empezamos el programa de que el dólar trepó 1,9 a 39,79, que el Merval se hundió 4%, que las acciones afuera cayeron hasta 16%, que fue la mayor caída registrada por una ADR en Wall Street, por la mayor aversión al riesgo a nivel global, sobre todo cayeron mucho los bancos. Esto tuvo que ver un ataque masivo a mercados emergentes. Sí. Hoy me hablaban mal de Sudáfrica, además de Turquía, bueno, como que estaban, porque hablamos de Sudáfrica y hablamos de África y lo trajimos a Omari, o sea, tenemos todo acá preciso, pero ¿cómo estás viendo el tema de mercados mundiales y sobre todo de mercados emergentes? Bueno, Sudáfrica, ya que lo nombrás, entró en recesión, esa es la noticia. Mercados emergentes está complicado, pero la podemos ver de dos formas. La primera es el diagnóstico. El diagnóstico está complicado por varias razones. Primero, porque viste que el mundo tiene ciclos, y los ciclos tenemos expansión, tocar récords y contracción. En el caso de los emergentes, lo que estamos teniendo habían tocado récords, todos históricos, y ahora empieza
Estados Unidos a generar mucho ruido, o ya hace bastante, dentro de los emergentes a partir de las monedas. El gobierno norteamericano, que parece más argentino que norteamericano. Vos decís que Estados Unidos se peronizó. Sí. Donald Trump empezó una guerra comercial con el argumento de defender los trabajos norteamericanos, que no es así. El trabajo norteamericano no va a aumentar porque está en pleno empleo y porque cambió la forma de trabajar, o sea, esto es estructural. Pero bueno, independientemente de eso, empezó guerras comerciales con China, con Europa, generando mucho ruido. Eso distorsionó las monedas y a partir de ahí, cuando un mercado está en su máximo nivel, lo que viene es la caída. Estos países no pueden transferir sus déficits fiscales como hace Estados Unidos a través de su moneda, sino que atacan a sus monedas. Y esto hace que los países empiecen a tener dificultades. Ayer, por ejemplo, todas las monedas, ayer vimos solo el mercado argentino, porque nosotros estamos concentrados en nuestro mercado, pero si lo pones en un contexto internacional, ayer tenías corrida contra todos los mercados emergentes. De hecho, la rupia de la India estaba en un mínimo histórico, ni hablar de la lira turca, Sudáfrica, que confirma que entra en recesión, el RAN también tuvo corridas. O sea, ayer hubo una corrida internacional a nivel de mercados emergentes en todo el mundo. También cayó Wall Street, y Wall Street cae porque también están récords históricos y empezamos a ver que este ciclo se termina a partir de la suba de tasas, ¿no? Las tasas todavía no están cayendo porque frente a la incertidumbre que hay a nivel mundial, el refugio sigue siendo el dólar. El dólar, el franco suizo y el yen. Esas monedas se vienen revalorizando y el resto devaluando. Entonces, cuando uno quiere invertir en dólares, no invierte en el efectivo, invierte en los bonos del tesoro. Y eso hace que la tasa se mantenga por debajo de 3. Francamente, eso en algún momento se va a revertir y bueno, eso va a ser la señal. A ese escenario voy. En medio de todo este despelote de la semana pasada, de que nosotros volamos, lo vivimos juntos, un tipo de cambio de 40, de 42, que todo volaba y todas teorías conspirativas y todo lo que hemos escuchado la semana pasada. Y después el fin de semana, que creo que lo teníamos que utilizar para capitalizar el poco capital político que tiene el gobierno. No, el gobierno se dedicó a ver si incorpora ministros, si no incorpora ministros, para sacarse la foto el lunes a la mañana con los mismos ministros, pero con una estructura que ya sirve y es más la estructura que le pedía todo el mundo, incluso los propios fuertes dirigentes que traen los votos de Cambiemos, como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Horacio Rodríguez Larreta, que digamos, no para de hacer obras en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay que decirle a Larreta que la elección es el año que viene, o sea, tiene tiempo todavía para... Generalmente, viste que se hacen las obras 6 meses antes de las elecciones. Este muchacho empezó 6 años antes, pero bueno, estamos así. También es un poco rompemos acá, rompemos allá y mostramos que estamos rompiendo. Pero la realidad es que tenemos una estructura chiquita de gabinete de vuelta. Una estructura de 10 ministerios y el ministro de Economía vuelve a llamarse ministro de Economía. Ya no es más ministro de Hacienda y tiene la Secretaría de Energía bajo su área. Cosa que ahora ya no se puede dar lo que pasaba con Prat Gay, que Aranguren se mandaba con sus aumentos por un lado y el ministro pasaba por otro, ¿no? Entonces, Argentina dentro de esto, dentro de esta crisis de emergentes, está en un momento particular, en un momento de fuga del peso. Vos, la evolución de los números de Argentina y de la cuestión argentina, ¿cómo la estás visualizando en términos de pensar una cartera para un ahorrista en Argentina? Bueno, yo creo que lo que ocurrió fue lo correcto, o sea, en el medio de la crisis lo que tenés que concentrar es el poder en pocas personas para poder tomar decisiones más rápidas y más coordinadamente. Así que en ese sentido está bien. Creo que el gobierno va a lograr solucionar esta crisis. No es una crisis de dimensiones que estén fuera de control. Creo que lo va a lograr. Y en términos de armar una cartera para inversores argentinos, yo diría que
para tener nada más que un criterio conservador, porque no sabemos quién nos está escuchando, entonces no sabemos si es alguien que pueda asumir más riesgos o alguien mucho más conservador. Yo diría que una cartera de corto plazo, hablo de bonos a lo más corto posible, hasta el 2020, creo que es una cartera conservadora y que va a dar una rentabilidad excelente. O sea, en esto estás hablando de letes, en esto estás hablando de bonos duales, en esto estás hablando de bonos en pesos a tasas altas, o estás hablando de una cartera 100% dolarizada. Bueno, para una persona conservadora siempre tenemos que distinguir, no hay una cartera que sea única. Para una persona muy conservadora yo quedaría dolarizada. Ahora, para una persona que tiene activos diversos y en distintas partes del mundo, y una persona que tenga mejor aversión al riesgo, menor aversión al riesgo, se podría tener especificado. Yo creo que el tipo de cambio, si lo medimos hacia fin de año, no debería estar lejos de los niveles actuales si logran controlar la crisis. Y todo está dado para que esta crisis se controle. ¿Cuáles son las mayores dudas que plantean los inversores tradicionales hoy? Inversores de bonos, inversores de acciones, inversores incluso de mercados internacionales, que quizás ante la entrada de Argentina a mercados emergentes pusieron fichas en Argentina, pero normalmente están acostumbrados a invertir en papeles de Estados Unidos o de Europa o de otros mercados. ¿Qué inquietudes te plantean hoy? Bueno, yo creo que lo que más se escucha es cómo nadie percibe que la crisis hubiese podido llegar a esta magnitud. O sea, nadie estaba previendo una crisis de que se haya escalado a esta exacto, ¿cómo llegamos hasta aquí? Claro. ¿Cómo pudimos llegar hasta aquí? Y la otra pregunta es, ¿continuará o lo detendremos a tiempo? Y la respuesta es, no sé cómo llegamos hasta aquí, porque deberíamos haber parado mucho tiempo antes esto, y que lo detendrán, sí. Tengo convicción de que van a detener la crisis, porque ya se tomaron medidas en ese sentido y porque, Jorge, ya tenemos muchos años de mercados. Los mercados emergentes tienen estas crisis y después llega un momento donde la ambición puede más y, en definitiva, los mercados emergentes ya están tocando un mínimo, y creo que con un Estados Unidos en sus máximos históricos, esto va a entrar a caer, el tema de las acciones, hacia fin de año o el año que viene, y van a ser reemplazados por otros activos de riesgo que son los emergentes. Básicamente eso. Y dentro de los emergentes, quien hoy rinde más y tiene, digamos, un mercado consolidado es Argentina. Por lo tanto, creo que si no es por nosotros mismos, es porque nos sumamos a emergentes. O sea, vos me estás diciendo, voy a hacer la de Fantino, para. Vos me estás diciendo que todo el viento en contra que tuvimos estos 5 meses, que llevó a que el presidente diga que vivió los peores 5 años de su vida. 5 meses. Bueno, pero para él fueron como 5 años. 5 meses de su vida, este viento en contra hacia fin de año va a virar y vamos a empezar a tener viento a favor, porque Estados Unidos entraría en una recesión. Yo no sé si Estados Unidos entra en una recesión. Yo digo, el mercado de acciones norteamericano, que es el mercado que atrapa, digamos, los mercados emergentes competimos dentro de los mercados de alto riesgo. En eso están las acciones norteamericanas. Por lo tanto, si desaceleran los inversores sus flujos hacia las acciones norteamericanas porque están en récords, y es muy probable que las ganancias corporativas del próximo año no sostengan estos números, va a haber una migración, va a empezar a haber un flujo incipiente a mercados emergentes. Dentro de mercados emergentes está Argentina. Y Argentina, creo que si hace lo que tiene que hacer correctamente, la economía va a empezar a dar síntomas de recuperación hacia fin de año o principios del año que viene. Por lo tanto, los mercados que siempre se adelantan van a ver en Argentina un mercado muy barato. Hay un reportaje que le hacen al profe de Pablo, hoy en Ámbito, donde explica realmente qué significa recuperar confianza, ¿no es cierto? Porque la crisis, tenemos 3 crisis, digamos, una crisis política, creo yo una crisis de valores, y creo yo, dentro de esos valores, una pérdida de confianza que hace
la confianza la destruís en un minuto y tardás mucho tiempo en reconquistarla, ¿no es cierto? Y la nota se titula "Es una pavada decir que el dólar vaya al valor que sea", y él marca que tampoco es la solución correcta la que plantean aquellos que pregonan usar plenamente las reservas sin otro acompañamiento. Dice que el fondo debe flexibilizar el empleo de las reservas para, bueno, en eso se está y en eso se está trabajando un poco. Pero la cuestión en sí misma es que acá lo difícil es cómo se puede recuperar la confianza, ¿no es cierto? O sea, las acciones del gobierno que el gobierno ya tomó, ¿alcanzan para recuperar la confianza? Y sobre todo cuando estás en medio de un ajuste que termina siendo mayor ajuste sobre el sector privado que sobre el sector público, según mi percepción, ¿no? Porque el aumento de retenciones termina siendo, todavía no vimos cómo recorta el presupuesto y qué recorta de provincias, pero básicamente es bajar obra pública, eso es lo que le dicen a las provincias, y poner un impuesto y volver a las retenciones para garantizar plata que todavía no tenemos, ¿no? O sea, estamos hablando todo de proyecciones. El otro día dijeron 300.000 millones de pesos juntas las retenciones. Pará, todavía estamos cobrando plata de granos que ni sembramos, ¿no? O sea, es la realidad. Pero estamos como mostrando un flujo de guita que se empieza a cobrar ya, porque desde ayer rigen las retenciones, estos 4 pesos, 3 pesos y qué sé yo. Mi cuestión es, ¿vos creés que con esto alcanza? ¿Vos creés que estamos en una cuestión donde estamos cerca del dólar de equilibrio? No te digo que tenga la bola de cristal, porque no la tiene nadie, pero el que tenga pesos y ve todos estos valores, o el que tiene títulos y se quedó con estos títulos empomados, que en el mundo hay muchos. Ayer fue tapa del Financial Times, ¿viste? La tapa del Financial Times eran todos los fondos que quedaron empomados con Argentina, más o menos era ese. Con emergentes, porque después bueno, con emergentes en general. Claro, con emergentes. Bueno, lo que tiene Argentina es que Argentina colocó, algunos dicen vomitó, una gran cantidad de títulos de entrada, y bueno, y después Argentina no tiene fondos para salir a recuperar esos títulos. Entonces, si cualquiera de estos fondos quiere salir a vender un montón de carteras, destruye, ¿no? Entonces la realidad, pero el que se quedó con activos y tuvo toda esta caída, con este mensaje que estás dando vos, es más una cuestión de esperar, ¿no? De wait and see, y de ver un poco. Vos a esa gente le sugerirías redoblar la apuesta, a lo Cristina, pero no por Cristina, digo, redoblar la apuesta y hacer promedio y entrar más barato. Nunca. El promedio no existe. Okay, no existe. Okay. Eso cada es un buen posición, concepto, jamás hay que promediar, nunca hay que promediar. Un activo, uno toma una decisión de un activo en un momento determinado con una información a ese momento, la mejor información disponible. Ahora, cuando uno tiene un activo que cayó, lo que tiene que esperar es recuperarlo, no duplicar la apuesta, porque normalmente eso no sirve. Tienen que ser inversores nuevos que estén entrando, y creo que Argentina lo va a tener. Tengamos en cuenta varias cosas, Jorge. Primero, no hay conflictos sociales dramáticos. El ajuste fue tanto público como privado, porque todos sentimos, como somos privados, sentimos el ajuste. Pero los salarios del sector público subieron el 12%. Sí. Entonces, frente a la inflación que vamos a tener, el ajuste es tanto público como privado, que era lo que había que hacer. La devaluación también hizo un ajuste brutal. O sea, el ajuste está realmente hecho. Ahora, el mercado a veces pide cosas que no le pide el resto. Entonces, ayer los activos caían porque el mercado no se sentía cómodo, que Argentina no iba a tener todos los recursos necesarios si la deuda completa tiene que ser pagada. Bueno, tengamos en cuenta que parte de la deuda está en organismos públicos, incluso en provincias. Hay provincias superavitarias que tienen sus fondos en deuda Argentina, que normalmente lo van a rolobear. O sea, la verdad es que le estamos pidiendo a Argentina lo que no le pediríamos a ningún país del mundo. Argentina tiene una relación deuda-PBI del 60%, un poquito menos. A nivel mundial, si tomamos la deuda de los países comparado con el PBI mundial, es 365%. Argentina no tiene un problema de deuda.
lo queremos ver como un problema de deuda, veámoslo, pero francamente no es un problema de deuda. Entonces estas percepciones creo que con el tiempo y a medida que los inversores extranjeros empiecen a comprar un poco de deuda, la cuestión se va a parar porque no vamos a seguir yendo en contra, porque va a haber demanda. El Banco Central tendría que estar participando, comprando deuda argentina, para como hacen las empresas, viste, que salen y recompran acciones en niveles más bajos para que no caigan, o está bien destinar las reservas al tema del tipo de cambio y por ahora al tema de riesgo país, porque el tema de riesgo país es muy difícil de administrar. Sí. Porque yo digo, si el Banco Central sale y compra, que ya lo empapelan, qué sé yo, ¿no? No necesita el Banco Central salir a comprar deuda. Yo no lo haría, no gastaría las divisas en eso, francamente. Creo que lo que tiene que hacer el Banco Central es darle a la economía argentina el valor del dólar. Nosotros somos una economía bimonetaria y nos falta un precio, que es el precio del dólar. No coincido con los economistas que hablan de un dólar flotante. Eso ocurre en los países que tienen credibilidad en su moneda. Cuando vos no tenés credibilidad en tu moneda local, no podés flotar nada. Le tenés que poner un precio a la economía para que la economía empiece nuevamente a moverse, sepa si tiene que invertir, no tiene que invertir. Entonces yo dedicaría todo el tiempo a ponerle un precio, un nivel, no un precio fijo, puede que flote un poquito, pero ponerle una banda. Un nivel donde yo sé que la moneda se va a mover en ese nivel. Y a partir de ahí se empiezan a tomar nuevamente decisiones, es decir, compro un auto, compro una casa, compro un activo, porque somos bimonetarios. Las decisiones importantes las tomamos en dólares, no en pesos. Acaba de entrar al estudio el señor Néstor Sibona, Sandra Martinuzzi. ¿Qué tal? Buen día. Escuché un poquito de los últimos minutos y estoy de acuerdo con mucho de lo que escuché. Sobre todo, yo venía pensando si no hay una esquizofrenia en los mercados. Porque total. Hasta hace una semana, y no es que vengo pensando, es lo que creo, porque hasta hace una semana la voz de orden era: el gobierno tiene que dar señales de lo que va a hacer. Dio las señales y ahora dicen, no, demasiadas señales, ahora hay que ver si la pueden cumplir. Sí. Bueno, pero con el recorrido descendente está toda la carga que hablaban ustedes de la inundación de títulos argentinos, para sostener una política que se cayó y estamos... Otra cosa que yo cuando vengo viajando hacia la radio, en transporte público, porque llegar al centro en auto es muy complicado, te ayuda a pensar y decís, bueno, la Argentina acaba de perder 2 años. Las metas que estaban previstas para 2018... Sí, ahora pasan al 2025. Pasan al 2020, 2021, según los casos. Seguro. Y la verdad que me parece que el gobierno, bueno, ahora emparejó o armó un plan para emparejar la situación fiscal, bueno, meterle para adelante y no escuchar, porque si va a estar haciéndole caso a cada uno, creo que fracasamos otra vez, porque después va a decir, no, ahora hay que reunir a todos los gobernadores. Se reúnen a todos los gobernadores, se anuncian, pero ¿y dentro de las provincias? No, bueno, una política es tomar decisiones, no estar escuchando qué es lo que hay que hacer. Seguro. A mí uno de los temas que me queda marcado, que me parece que ayer estaba viendo y analizando un poquito, es que todo el mundo habla del dólar, de si 40, de cuál es el precio, de cuánto tiene que ser, si ya está, si... La realidad es que cada venta del Central, ayer 400 millones o algo por el... cada venta del Central saca una tonelada de pesos del mercado. Claro, es cierto. Bueno, y eso agudiza la recesión y bueno, creo que en algún todavía momento... no empezamos a ver la peor cara de lo que viene, pero creo que el parate de la economía muestra que mucha gente está previniéndose. Sí, sin duda. Y lo que hay que desear en estas crisis es como cuando, si alguno sufrió la experiencia, como cuando te asaltan a mano armada, decir, bueno, que se vayan rápido. Seguro. Ya no te importa lo que estás entregando, que me parece que esa es una actitud para salir rápido. Pero, bueno, todavía faltan cosas. Tu perspectiva de mercados cortito de estos días, ¿cómo los ves? Igual ya te invitamos a Periodismo a Diario, así que a partir de este momento estás hablando para Periodismo a Diario. Bueno, yo creo que el mercado va a dejar de sobreactuar y dejar de pedir cosas como... Tenemos que tener la cobertura total de todos los vencimientos de la deuda de los próximos años. Todo eso es sobreactuación. Creo que, dado que no hay corridas contra los bancos
Creo que la gente va a desacelerar la compra de dólares por esto que vos decís. No va a haber liquidez con qué comprar dólares. O sea, todos los que tenían un ahorro para comprar dólares ya lo compraron. Ahora los salarios que entran son para los gastos corrientes, por lo tanto no va a haber un remanente de la población. Lo más importante es evaluar que no salgan los depósitos. Los depósitos aumentaron. En agosto los depósitos en dólares aumentaron 2.000 millones de dólares. Esto es una excelente noticia. La población parece mucho más madura que los mercados. Así que creo que los mercados van a ir acomodando, van a ir calmándose y en los próximos días vamos a tener entre el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario, que va a ser muy bueno, creo que el mercado va a ir calmándose. Y Sandra, los bonos cortos son los que, en el caso de los inversores más conservadores, deberían ubicarse. que Dios y los mercados te oigan. Bueno, que parte del comportamiento que habla Sandra es de los mercados también. Hay gente racional en los mercados, pero también no podemos olvidarnos, los que llevamos muchos años en esto, que hay jugadores que inclinan la balanza y donde el comportamiento especulativo es permanente, ¿no? Y mira, Néstor, yo ayer escuchaba, no sé si lo a vieron. ustedes no se lo voy a explicar. Yo el día a día de los mercados yo trato de mantener una distancia porque si no es para volverse loco. Yo ayer escuchaba, no sé si véanlo en YouTube, hay un video de un noticiero, un presentador chileno que está en un noticiero y presenta un analista y analiza la Argentina. Analiza la Argentina, le dice, esto creo que fue el lunes a la noche, una cosa así, donde dice, o ayer, donde dice, bueno, Argentina, bueno, así como nosotros los chilenos estamos acostumbrados a los terremotos, dice, ¿vieron? Nosotros acá estamos acostumbrados, sabemos que en algún momento un terremoto viene y cómo tenemos que estar preparados para... Bueno, los argentinos están acostumbrados a las crisis, o sea, hace medio siglo o 60 años que lo único que hacen es vivir de crisis en crisis recurrentemente, y ya este tipo de situación no es un problema que los agobia, sino que los preocupa y tienen una gimnasia. Como nosotros nos prevenimos de un terremoto, de un tsunami, bueno, están preparados esto. Me encantó la palabra terremoto y tsunami económico, ¿no? Porque es medio lo que nosotros estamos viviendo, porque si uno analiza la vida de uno, qué sé yo recuerdo desde el Rodrigazo hasta acá, ¿no? Cada 5 o 7 años una cosa. Mira, y siempre está precedida por un periodo de tipo de cambio barato que hace sentir que estamos en el primer mundo. Claro. Y la verdad, como dice Sandra, tiene una economía bimonetaria. Tenemos pesos en el bolsillo para gasto corriente y nadie ahorra en esos pesos, aún con tasas del 60%. Estratosféricas. Ahora, claro. A mí me hubiera gustado que en los 2 años de dólar barato, los que se iban de shopping a Santiago o a Brasil o a Uruguay, hablaran también con la gente, porque yo no sé, Jorge, si a vos te ha pasado, hablar con colegas chilenos, uruguayos, países donde siempre la Argentina despertó una admiración. Vos, con cualquier uruguayo que hablas, cualquier cosa que te dices en comparado con la Argentina, ¿no? Y que te digan qué les pasa a ustedes. Y la verdad que eso es más útil que comprarse unas zapatillas a $30, sí, porque te da la sensación de que estamos en un proceso de decadencia del que nunca podemos salir, sino. Claro. Y estos ciclos me parece que ya tendríamos que haber aprendido, pero bueno, los propios políticos también, ¿eh? Seguro. Bueno, ahora tienen por delante un programa donde sin duda está cargado de cosas, los periódicos, los medios. ¿Viste? Volvió un poquito el tema de los cuadernos, ¿viste? Que estaba un poquito tapado. Le cuesta aparecer, pero... No, aparte la cantidad de indicadores negativos que aparecieron ayer, empezando del REM para abajo, sí, es agobiante, pero creo que hay que ponerlo en este contexto, no entrar en la dinámica de página 12. No, esto explotó por el aire, o alguna... Mira, voy a habilitar una sección en Periodismo a Diario que se va a llamar Las cloacas de la política. La cantidad de barbaridades que se están diciendo es terrible, sí, por televisión, sin que colegas nuestros le digan, espere, no es así. Sí. Yo junto a un caso, y ya arrancamos con el programa porque me entusiasmo. Ayer lo escuché a Juan Grabois, hablando con Luis Novarecio. Le dijo tranquilamente, aparte de esto, si el pueblo se cansa, yo lo voy a acompañar, que siempre tiene una connotación desestabilizadora. Dijo, la inflación argentina es comparable con la de Venezuela. Ahora, ¿de qué está hablando? Yo entiendo que estamos mal, pero esperá, pongamos las cosas en su lugar.
un mes de inflación en Venezuela equivale a 2 años de inflación en la Argentina. Seguro. Según las últimas estimaciones, de 1.000.000%. Entonces, tratemos de ser cada uno en su lugarcito, un poco responsable de lo que decimos o de lo que si dice otro, decirle, no es así. Así que acá trazo la raya y empezamos con Periodismo a Diario. Gente, 9:10. Yo estoy de vuelta. Sandra, muchas gracias por tu visita. Omar, muchas gracias por tu visita. Nosotros estamos mañana a las 8 de la mañana con más proyecciones y después, dentro de un rato, a las 11, estoy con Carlos Clerici viendo un poquito cómo sigue el tema de la economía en la otra agenda, marcando otra agenda en la mañana de Ecomedios. Sigan con Periodismo a Diario, sigan con Néstor y con todo el equipo de Hugo. ¿Cómo es? ¿Lo conductor subrogante es? Conductor subrogante. Los dejo con el conductor subrogante y todo el equipo de Periodismo Diario. Chao, hasta mañana. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.